Entonces salieron estas canciones en ese tiempo. Vamos, DJ. Seremos el pueblo nuevo, seremos el nuevo día. Despiértese, compañero, la lucha ya se avecina. Gritemos con nuestra tierra, sabemos nuestro destino. Despiértese, compañero, cantemos al nuevo día. Siempre me pongo a escuchar todavía estas canciones y no falta que me pongo a suspirar pensando en los cambios sociales que pueda tener nuestro pueblo, ¿ok? Y es impresionante. Todavía me gusta eso, ¿sí? Y había una canción que me gustaba, que no les pedí a ellos que la graben, que se decía: cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Y cuando estaba haciendo este sermón, que es ¿Dónde va este? 2 capítulos extensos de la Biblia en el Evangelio de Lucas. Recuerda, estamos en el Evangelio de Lucas y me ha tocado el capítulo 6 y capítulo 7. Digo, wow, esto es una verdadera revolución, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunas cosas. Y quiero empezar ahí poniendo Hechos capítulo 17 versos 6 y 7, ¿sí? Y dice así, no sé si lo ponemos a Hechos capítulo 17 versos 6 y 7, dice: estaba en la historia, los discípulos fueron a un cierto lugar y los fueron a buscar las autoridades y algunos judíos a los hermanos. Y dice en el 6, dice: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Imagínense esta acusación: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Sí? Me encanta esa frase cuando dice: estos que han trastornado el mundo, ¿sí? Han trastornado el mundo, ¿sí? Afirman otro rey, uno que se llama Jesús. Wow. Desde ahí comienza este sentido de darle la vuelta, ¿sí? Efesios 2, 8 y 9 y 10 dice, en el versículo 10 en especial, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y yo le he puesto aquí un título a una pregunta. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Antes que me olvide, se me estaba olvidando. Hoy día es quinto domingo y no hay iglesia de niños, ¿sí? Siempre los quintos domingos no hay iglesia de niños, así que tenemos que estar ahí con los jóvenes a nuestro lado, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿cómo debemos vivir? ¿Sí? Siempre mantenemos relaciones con gente en nuestro entrar, nuestro salir, en nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo estamos haciendo? Vamos a ver 2 cosas, yo le he puesto así, 2 cosas revolucionarias de cómo vivir. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 6, la primera parte, ¿sí? Dice capítulo 6 versos del 6 al 10. Dice: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Pero algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer el sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes se les permitió comer.
y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el verso 6 dice: otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre: extiende tu mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. ¿Sí? Nuestra actitud en este sentido es ante la ley. ¿Sí? Las dos historias se desenvuelven en un día de descanso, en un día de reposo para los judíos. ¿Sí? ¿Y cuál era el día de reposo? Esto empieza en Génesis capítulo 2, verso 2 al 3, cuando dice: al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. No es que Dios se descansó para no hacer nada. ¿Sí? Descansó de crear, que es diferente. ¿Ok? Pero estaba haciendo algo, mirando la creación, mirando lo que había creado. Y después en Éxodo 28 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. ¿Sí? Sábado es una palabra que significa descanso. ¿Ok? ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso dentro del pueblo judío. ¿Sí? Muy apegados a la ley. ¿Sí? A la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces Jesús viene un día sábado con sus discípulos y pasa algo. Y cogen arrancan, dice, unas espigas de trigo y las desgranaban en la mano, imagino, para comérselas. Y a estos fariseos les molesta. ¿Sí? Es impresionante cómo les molesta. ¿Sí? Los fariseos eran hombres muy apegados a la ley. ¿Sí? Que eran los mejores hombres en oración, porque cumplían la ley en su tiempo de oración. Eran los que más oraban. ¿Quiénes cumplían con el diezmo? Los fariseos, porque la ley decía cómo tenían que diezmar. Y todo lo hacían en ese sentido, muy religiosos. Recuerdan, Pablo fue un gran fariseo, pero había estado tan separado de Dios, porque estaba tan metido en la ley. Ahora, la ley, ¿qué es la ley? La ley son todas las ordenanzas escritas. Ustedes pueden comprar la Constitución de la ley de la República y pueden leer ahí la ley de la República, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña, gran variación entre lo escrito, que es la ley. Bueno, eso me decían a mí, he ido a algunos cursos acerca, no soy abogado, ¿sí? Yo creo que sería muy malo para ser abogado. Pero me decían, o nos decían en esos cursos, la letra es la ley, pero esta letra tiene un sentido, y este sentido es el espíritu de la ley. ¿Sí? Entonces, los fariseos en su legalismo estaban centrados en la letra escrita. No sé si han leído en la palabra de Dios cuando dice: mas la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es el espíritu de la ley el que vivifica. ¿Sí? Cuando ustedes leen la palabra de Dios, ¿qué es esto? Además de ser la Biblia, es un papel con letras impresas. ¿Sí?
Y todos los libros son así, papel y letra impresa, ¿no es cierto? Si lo vemos desde ese punto de vista, por eso es que mucha gente cuando lee la Biblia dice que no entiendo, porque solo se fija en lo escrito. Y a veces pasamos así con la ley, ¿ok? Entonces, los fariseos estaban tan metidos en la letra de la ley, ¿sí?, que no habían experimentado ni sabido cuál es el espíritu de la ley. Y cuando llegamos a Romanos, capítulo 7, verso 7, Pablo nos enseña el espíritu de la ley. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Hace una pregunta. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, dice Pablo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Entonces hay una pequeña, gran diferencia entre lo escrito de la ley y el espíritu de la ley. Y Pablo nos está aquí enseñando el espíritu de la ley. Cuando nos centramos mucho en la ley escrita, que no está mal, ¿sí?, nos volvemos legalistas, ¿ok? Y solo lo estamos viendo desde el punto de vista, rompemos la ley, violamos la ley, pero no entendemos cuál es el espíritu de la ley. Cuando usted va caminando en su carro y ve ahí en un letrerito que dice 50, se supone que son 50 kilómetros por hora, usted se ha hecho esa pregunta, ¿qué me quiere enseñar ese 50? Tal vez muchos nos fastidiamos porque queremos ir a 80, ¿no? Y decimos, qué bien bestias estos de tránsito. ¿Cómo va a poner 50 cuando aquí puedo ir a 60? Ahí somos legalistas porque solo estamos mirando el número y no estamos mirando el propósito de la ley. Ese es el espíritu de la ley, ¿sí? ¿Qué me quiere enseñar la ley? ¿Sí? Tal vez nosotros sabemos ir a Catamayo, no siempre, creo que una vez cada 2 meses. Y a veces me ha tocado detrás de un tráiler de aquí a Catamayo, y yo a veces me he hecho más de 1 hora, hora y media de aquí a Catamayo. No tengo apuro, ¿sí? Hay otros que son muy buenos, mejores choferes que yo, que se pasan. Pero cuando voy ahí veo una línea continua y la ley de tránsito dice que no puedo rebasarla. Y subirme sobre la línea continua es violar la ley. ¿Quién no ha violado la ley en esa línea? No alcen la mano. Debería ir a la cárcel, ¿ok? Pero yo cuando voy caminando, me voy detrás del tráiler, le digo a mi esposa, la línea no me permite rebasar, ¿sí? Me enseña algo. Y entre las enseñanzas que yo obtengo digo, uy, tengo que armarme de paciencia. La ley me enseña a tener paciencia. Sí, ese es el espíritu de la ley. ¿Qué me está enseñando la ley? Y la idea es de que la ley siempre me debería enviar hacia Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, después de que esa corte constitucional y ni sé qué cosas, abusando de su poder, dijo que pueden unirse igualmente hombres y mujeres? ¿Sí? Nos molesta ese tipo de ley. Pero ¿qué me está enseñando? Que vaya. ¿Cuántos hemos ido a Dios después de eso? ¿Cuántos hemos ido a Dios para pedir perdón por todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Y que Dios haga más en nuestra vida, en nuestro país, ¿sí? Tal vez me está empujando a volver a Dios esa ley. Claro, pero como está escrita, nos fastidia, ¿sí? El propósito de la ley es que seamos mejores, ¿sí? Así sean absurdas. Hay muchas leyes que son absurdas.
Pero hay tanta falta de ley en nuestro país, ¿sí? Yo les cuento una vez, algunas veces yo he pensado en esto y a veces creo que he perdido el tiempo. Señor, yo le he dicho, yo sé que el Señor no me va a dar esa petición. Quiero ser dictador, Señor, de este país. Nos faltan por lo menos 10,000 leyes en el Ecuador, ¿sí?, para mejorar nuestra condición como seres humanos. Porque siempre me paro cuando voy a ver a Samuel. Bueno, este año lectivo ya no he ido a verlo. El año lectivo pasado, sí. Al frente del colegio técnico hay una escuelita, creo que se llama Ciudad de Loja. Y siempre lo esperaba por allá Samuel. Y había un tipo que se creía el dueño de la acera. Y justo ese rato que comenzaban a salir los niños, abría las puertas para afuera. Entonces los niños de la escuela y los jóvenes del colegio tenían que botarse a la calle, porque este gran ciudadano estaba ocupando la vereda. Y yo lo mandaba un mensaje a mi amigo Alex Romero, que trabajaba en el municipio y daba las noticias. Creo que le mandé unas 200 fotos de la misma puerta. Y otro en el FAIN, ahí saliendo del FAIN arribita también hay otro hombre, mujer, no sé qué será, que hace lo mismo. Deja las puertas abiertas para afuera. Dije, entre mí decía, ¿quiénes se creen estos tipos? ¿Y dónde está la ley? Debería haber multa, porque eso es de uso público. ¿Por qué se creen que pueden utilizar la vereda así? Entonces dije, Señor, yo quiero ser dictador. Siempre le digo. Así que ya saben, pueden apoyarme para ser dictador. Para poner más leyes, para mejorar nuestra condición. Por eso Pablo dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Solo nos hace ver nuestro error, porque no hemos aprendido a ver el espíritu de la ley. ¿Cómo vivimos? ¿Sí? Y volviendo al texto, es impresionante. Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice, si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Y no dice nada más, ¿sí? Y Jesús, en todo este texto, cita la historia de David en el Antiguo Testamento, ¿sí?, para ilustrar que las regulaciones sobre muchas cosas están supeditadas a la necesidad humana. Y usa el mismo razonamiento con el hombre de la mano seca. Yo no sé, solo dice que estaba la mano paralizada. No sé cómo estaría paralizada. Así, no puedo decir cómo estaba. Pero la tenía paralizada. Quiere decir que la tenía seca, así de alguna forma. ¿Ok? Y el día era el día supuestamente sagrado. Dice, ¿y qué creen? ¿Se puede hacer el bien o el mal? Entonces los fariseos, a más de la ley, le habían sumado un montón de cositas a la ley, ¿sí?, supuestamente para cumplir mejor, ¿sí? Y me acordaba de un amigo que me contaba que hace algunos años él se convirtió al Señor, este amigo. El Señor lo llamó, no es que él se convirtió, el Señor lo convirtió a él, ¿sí? Y dice que este misionero era buena nota. Estoy hablando de hace unos 50 años, creo que yo no nacía todavía. Entonces lo conoció y le prestaba su carro. Imagínense, no habían en ese tiempo las de 50, de 40, de 80, no había ni semáforos, creo que habían en Loja, ¿sí? Entonces este amigo, como sabía conducir, le prestaba el misionero el carro, ¿sí? Y comenzaba, y el misionero le iba mirando el velocímetro, y 2 veces que se pasó de 60 lo disciplinó, casi lo manda botando de la iglesia, ¿sí? Legalismo. ¿Cuántas veces nosotros somos como los fariseos así? ¿Sí? Más estamos en la letra que en el espíritu de la letra. Es impresionante. ¿Qué estaba tratando de ilustrar Jesús?
Los fariseos, en su preocupación por guardar las palabras de la ley, habían perdido el contacto con el espíritu de la ley, con lo que me quiere enseñar la ley. ¿Sí? Y Jesús en ningún momento rompe la ley ni la viola. ¿Sí? Para ellos estaba mal, por supuesto. ¿Sí? Y Jesús, por supuesto, dice: el Señor es Señor hasta del sábado. ¿Cómo estamos nosotros viviendo de acuerdo a la ley? ¿Somos fariseos? Estamos teniendo un acercamiento como reconociendo qué es lo que me trata de enseñar la ley. ¿Sí? No sé mucho de leyes. ¿Sí? A veces soy fariseo también en el asunto de la ley. ¿Okay? A veces quiero ser más relajado con la ley. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros estamos viviendo en ese acercamiento? ¿Como Jesús o como los fariseos? El propósito de la ley, yo pienso de que siempre es para mejorar. Yo creo que para acercarnos a Dios. Pero ¿cómo estamos mirando la ley? ¿Como una letra muerta que nos mata? Cuando leemos la palabra de Dios, si solo la leemos por leer, que son tintas y signos, no tiene efecto. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que tenga efecto en nosotros. Mientras tanto, es un papel con letras impresas que tiene su valor, y tiene el valor de acuerdo al papel. Si es papel periódico, de pronto es más barato. Si es papel así, más bonito como este, cuesta más. Y si es pasta de cuero, todavía cuesta más. ¿Cómo estamos nosotros acercándonos a eso? ¿Cómo está haciendo esa relación? Es para pensarlo. El segundo punto en esta mañana es un tema largo, ¿sí? Así que más vale que se vaya despidiendo del sueño. Son 2 capítulos. El segundo es las leyes espirituales que muestran en lo que hemos creído. Sigamos en el capítulo 6 y vienen aquí las bienaventuranzas. ¡Wow! A partir del verso 20 dice: Él, Jesús, entonces se dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero, y ahí pone con signos de admiración: ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo! ¡Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas! ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. ¿Sí? Y todo acercamiento comienza a ser un cambio. ¿Sí? Y quiero empezar con una pregunta: ¿qué es felicidad y éxito? ¿Cómo estamos nosotros definiendo felicidad y éxito? Todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Yo creo que si decimos quién alza la mano, nadie va a alzar así. Todos van a alzar así. Todos queremos tener éxito. Entonces una vez, después del curso de padres, estaba conversando con unos padres de familia del colegio y les pregunté qué quería que su hijo sea. Que tenga éxito. ¿Y qué es tener éxito? Una buena profesión. Y yo entre mí también iba maquinando muchas cosas. Digo, ¿cuál será la buena profesión? Todas las profesiones son buenas, ¿sí? Porque si es un doctor matasanos, ya no es buena profesión. ¿No es cierto? O mata niños ahí en el vientre, ya no es buena profesión, por más que le digan doctor. ¿Ok? Entonces yo estaba maquinando eso.
Ellos hablaban y yo pensaba, éxito, dinero, reconocimiento. Así lo mira el mundo al éxito y a la felicidad, ¿no es cierto? Dicen que, voy a contarles una historia que ya la hemos contado aquí algunas veces, Pastor Leo ya la ha comentado. Dice que, no me acuerdo cuál de los Charles es, si es Charles Stanley o Charles Swindoll, pero lo que sí no sé era que Charles Bronson, ese no, ¿cierto? Ok, dice que este hombre se iba en un avión, por cosas de la vida, iba a hacer un viaje en clase económica. Y Dios permitió que lo pongan en primera clase. Entonces dijo, voy a tener un viaje de 5 horas con un hombre aquí que cuando lo vio dijo, uy, este hombre debe ganar al mes unos $500,000 para que esté vestido así. Entonces se puso a conversar y le preguntó, ¿qué hace? Imagínense ir 4 o 5 horas ahí solo mirándolo. Yo creo que solo que vaya a Catamayo para dormirse ahí rapidito, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Le pregunta. Soy un hombre exitoso, le dice. Tengo muchas empresas. Y soy muy reconocido en todas las cámaras de comercio y todo eso. Impresionante. Y usted, le dice el hombre, yo también soy un hombre de éxito, le dice. ¿Qué hace? Soy un pastor. Tengo una esposa que me ama. Tengo 4 hijos que me adoran. Tengo como 10 nietos que quieren en el verano venir a estar conmigo. Y le seguía conversando. En eso lo regresa a mirar el predicador al hombre y llorando. Ay, dice, es que soy un fracaso. Ya tengo 4 matrimonios y mi última esposa ya me plantó la demanda de divorcio. Mis hijos no me quieren ni ver. Tengo nietos que ni me conocen. Entonces surge la pregunta, ¿cómo estamos viendo éxito y felicidad? ¿Sí? La felicidad al estilo de Dios siempre será una paradoja para nosotros. Los estándares de los que Dios mide el gozo del cristiano está diametralmente opuesto a la oferta del mundo. El mundo lo ve de una forma a éxito, felicidad, y Dios lo ve de otro lado. ¿Sí? Y entonces podríamos preguntar, ¿qué piensa el mundo de la felicidad cuando Jesús dice, bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan? ¿Cómo lo verá el mundo a eso? Han de decir, qué tonto ese cristiano, aguantando ahí como Gil. Imagínense, ¿qué pensará el mundo cuando diga, bienaventurados los pobres? No, el mundo ve felicidad, ¿cierto? Salud, dinero y amor. No es malo trabajar. Jesús no está en contra de los que trabajan, de los ricos, ni tampoco está solo a favor de los pobres. Esa no es la idea, ¿sí? Porque las dos cosas, cuando lo vemos, las dos cosas son temporales. La pobreza es temporal, ¿no es cierto? Y la riqueza también. Es temporal, se acaba. El rato que nos muramos, se acabó. ¿Sí? Jesús está preocupado en los valores eternos. Está viendo cómo podemos ver nosotros la felicidad. Los creyentes en todo lado del mundo, así sea que los estén persiguiendo para matarlos, son felices. Son felices. Creyentes en la China o cuando en los países musulmanes donde los persiguen para matarlos y cortar la cabeza, son felices porque están mirando con valores eternos. No tiene que ser pobre, no tiene que dejar de trabajar, no, sigue trabajando, ¿sí? Y si Dios le ha dado, qué bueno. No es que está solo a favor de los pobres y en contra de los ricos, no lo miremos así. Está hablando de valores eternos. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo vemos nosotros esos conceptos de felicidad y éxito? ¿Sí? Mientras el mundo concibe la felicidad dentro de lo pasajero y fugaz, Dios lo ve en términos eternos.
¿Cómo estamos viendo nosotros eso? ¿Sí? Felicidad y éxito. ¿Desde qué punto de vista lo estamos viendo? ¿Cuál es el punto de vista nuestro? ¿Como Dios o como el mundo? No quiero decir que deje de trabajar, no, tiene que seguir trabajando. ¿Ok? ¿Cómo está nuestra posición? Y vamos a seguir caminando un poco más rápido porque esto es hasta la 1 de la tarde voy a estar predicando. Y aquí van a venir a almorzar, compran y suben y seguimos predicando. Y llegamos a esta parte. Cada vez se vuelve más loco el asunto, más revolucionario, y llegamos al punto donde versículo 27 al 36. Pero ustedes, dice Jesús, que me escuchan, les digo, wow, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Uy, Señor. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, devuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no le reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Siempre nos gusta que nos traten mal, por eso tratamos mal también a la gente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Y ahí viene lo impresionante. Los pecadores también lo hacen. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Cuál sería entonces la diferencia? ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores hacen eso. Bueno, ahí dice, aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir lo mismo. Ustedes, por el contrario, aquí viene el trastorno, ¿no es cierto? Por el contrario, amen a sus enemigos. Y ahí comenzamos a bajar como la Coca-Cola cuando se le va el gas así. Háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una... eso sí me gusta. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Wow. Esto era algo en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, era algo ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús le da un vuelto y dice, no, ahora ama. Y el asunto es que estas ideas no se deben quedar solo en el asunto intelectual, emocional, sentimental, ¿sí? A mí me ha costado. Aunque ustedes no lo crean, tengo enemigos gratis. Muchos hemos de tener enemigos gratis, ¿no es cierto? Sí, de gana y gusto, así. Pero aunque ustedes no lo crean, tenemos enemigos gratis. Y qué duro, Señor, sentarme y decirle bendice. Así que, Señor, que no habrá un rayo por ahí que le parta la cabeza. Un rayo desocupado, así, un rayo McQueen, ¡boom! Y Jesús dice, y a veces, estoy hablando de mí, he sido muy hipócrita con mi Dios, y le he dicho, ay Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Pero en el fondo no quiero que lo bendiga. En el fondo quiero que Dios lo destruya. ¿Sí? Y Dios me dice, ama, ay. Qué difícil para mí ese detalle, que es impresionante lo que el Señor, cómo estamos viviendo. Por eso es algo revolucionario, ¿sí? La venganza, a veces saben decir, la venganza es dulce, y el Señor dice, ámalo.
y en el raciocinio y en la lógica nuestra, Señor, ¿cómo vas a creer que pueda hacer eso? Mira lo mal que me ha hecho. Y lloramos al Señor. Mira cómo me ha tratado. Y el Señor dice, hazle el bien. No puede ser. Jamás, jamás. Y cantamos la canción, jamás. Así como la bienaventuranza en la sección previa, Jesús ahora apoya su razonamiento con un llamado a reconocer la superioridad de los valores eternos contra los valores temporales. A veces parece difícil, duro, pero es algo que trastorna al mundo. ¿Cómo haríamos la diferencia entonces? ¿Sí? Y es que lo revolucionario es que todavía sigue afectando hasta el día de hoy. No solo fue en los tiempos de Jesús, ¿sí? Sigue. Imagínense cómo sería nuestra sociedad si por lo menos los cristianos siguiéramos ese mandamiento. Fuera por lo menos diferente, ¿no es cierto? Si hasta con cristianos a veces estamos enemistados. Yo siempre les digo, más vale que se pongan a cuentas, porque si nos vamos a la eternidad, ahí no hay dónde esconderse. ¿Sí? Imagínense. Ahí, oye, ¿qué no lo has visto al hermano? Allá está, allá. Así ay, que no me vea. Imagínense ahí en la eternidad escondiéndose del hermano. No hay tal. No va a haber escondite. Y por eso era, por muchos críticos, esta parte del Sermón del Monte, el sermón más moral en la historia de la humanidad. ¿Qué tan difícil crees que es aceptar y poner en práctica la palabra de Dios? O las palabras de Jesús. Por supuesto vivimos bien, cómodo, ¿sí? Y a veces yo he escuchado personas que dicen, ay, yo ya lo perdono todo, yo lo perdono. No hay problema, yo lo perdono. Pero lo ve. No se ha muerto, dice. Y es todo un trastorno. Nosotros también debemos trastornar la sociedad, los conceptos, la filosofía del mundo. Cuando decía en ese tiempo, Lucas escribiendo en Hechos, el César, el emperador, era todo un sistema sociopolítico y económico y religioso. Y entonces ahora los nuevos preceptos de Jesús estaban convulsionando al mundo. ¿Sí? Y ahora pasa igual. ¿No creen que han cambiado? Y ahí viene la otra parte. Capítulo 6, versos del 34 al 42 dicen, miren cómo empieza Jesús. No juzguen, no hablen. Es impresionante. Antes de que empiecen los grupos de estudio bíblico, yo me olvidé de darles una recomendación. No estén chismeando, si no estén juzgando a los hermanos. Parece que se les ha grabado a algunos, se les ha grabado esa canción que dice, mírala, 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 mírala. Así, entonces están mirando a todo el mundo, mírala, mírala y míralo, lo que anda haciendo, ¿no es cierto? No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen, uy Señor, y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo?
¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Ahí pone una palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Freddy, voy a pedirle a Freddy que venga para hacer una... Por favor, Freddy, ¿puedes venir? Voy a darle un lápiz para que escriba la historia de su vida. Póngala ahí, así, ahí. Ahí, que la gente lo vea. Este es un... ¿sí? Imagínense. Fíjate, él está más pelado que yo. Así juzgamos, ¿no es cierto? Tienes poco pelo, álzalo a la astilla. Es que tu mujer te jala el pelo. Pero no me doy cuenta de lo que tengo yo acá. Dice, una viga en relación con una astilla. Ahora el asunto es, cuando él lo pone del otro lado, él tiene la viga. Imagínense. Gracias, Freddy. No se llevarán la viga, porque ya tienen cada uno una viga. Es otra parte impresionante de Jesús, ¿sí? Está pasando a prohibir una actitud juiciosa. ¿Quiénes no hemos juzgado? Alce la mano el que no ha juzgado. Yo sí he juzgado. Y Jesús usa una ilustración perfecta entre la viga y la astilla, ¿sí? Y hay dos cosas. Primero, recordemos que todos somos humanos, imperfectos, falibles, y ninguno somos suficientemente inocentes como para juzgar a otros. ¿Quién no ha fallado a quién? Todos nos fallamos, ¿sí? Todos somos imperfectos, imperfectos e imperfectos, ¿ok? Y segundo, Dios es el único que puede juzgar perfectamente y está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar los pecados a otros. Entonces Jesús nos dice que bote la primera piedra el que está libre de pecado. Y ahí todos nos quedamos con la manito atrás. Eso es trastornar el mundo. Nuestra actitud debe trastornar el mundo, ¿sí? Y después Jesús dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo te das cuenta que la viga del tuyo está más grande, por supuesto? Y utiliza esa palabra: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Lo triste es que no podemos sacar totalmente la viga de nuestro propio ojo. No es que un día puedo decir, ahorita yo ya la dejé ahí a la viga, ahora sí ya puedo juzgarte. Nunca la vamos a poder quitar a la viga, ¿sí? Eso quiere decir que entonces nunca vamos a poder juzgar. Y eso trastorna la mente de la gente. ¿Cómo podemos juzgar? Nuestra lengua es tan impresionante que rapidito juzgamos y matamos a la gente con palabras. Y el Señor nos invita a no hacer. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos viviendo? Y en la parte final, en el capítulo 7, verso 36, estos eran dos capítulos muy largos que hubiéramos sacado tranquilamente unos 10 sermones de 2 capítulos, ¿sí? Y yo creo que cometimos un error en ese sentido de hacerlo uno solo, pero ya vamos a terminar. Dice el verso 36,
Uno de los fariseos, capítulo 7, verso 36, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. ¿Verdad? Qué fama, ¿no es cierto? Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, aquí ya lo conocimos al fariseo, ¿no es cierto? Jesús ya lo descubrió. Simón, tengo algo que decirte. Como el fariseo era muy religioso, dime, maestro. Respondió: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Y Jesús le dice: has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados te quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Otra vez está un fariseo, ¿sí?, juzgando a Jesús. Imagínense, lo ven, y dice: si este fuera profeta, imagínense, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando. ¿Qué clase de mujer? ¿Está juzgando a Jesús? Está juzgando a la mujer, ¿sí? Y le pone el nombre: es pecadora. Me acordé de una canción, pero no la voy a cantar. Es pecadora, ¿sí? ¿Cómo juzga el fariseo? Al punto que ni Jesús se le escapa, ¿sí? Pero Jesús, en esta escena, está aplicando todas las enseñanzas sobre amor, perdón y juicio, ¿sí? Y su ministerio de amor fue mejor que la fría hospitalidad de un fariseo que lo estaba juzgando. Lo estaba juzgando no solo a Jesús, lo estaba juzgando a la mujer también, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que hace Jesús? Primero, Jesús no le pasa en por alto sus pecados. Sí hace la demanda de su pecado, ¿sí? Y por eso hace sus muchos pecados, le dice, ¿sí? En todo el amor de Jesús para con esta mujer que estaba ahí, ¿sí?, no le pasa por alto sus pecados y le hace la demanda, sus muchos pecados, ¿ok? Pero más pesa el amor de Dios, su ministerio, y la termina, no la condena, ¿sí?, no la juzga, la perdonó. ¿Cuántos nosotros podemos estar viviendo como Jesús? Yo creo que personalmente no me atrevería a decir yo vivo como Jesús, ¿sí? A veces más parezco fariseo.
Pero ¿cómo nosotros estamos trastornando el mundo? Con nuestras acciones. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo una verdadera revolución de filosofía? Cuando el mundo cada vez está más depravado. ¿Sí? ¿Estamos yendo con el mundo? ¿O estamos más acercándonos a Jesús, a Dios? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestras relaciones? ¿Está siendo un revolucionario? ¿O solo está yendo en el caminar del correr del mundo? Es impresionante. Solo ahí habrá verdaderos cambios. Y qué difícil que se nos pone, ¿sí? O somos solo religiosos también en el otro lado. Los fariseos eran buenos religiosos, excelentes, pero estaban lejos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está siendo? ¿Qué el mundo nos está demandando a nosotros? Tal vez nos está matando nuestra comodidad. No está. ¿Cómo estamos viviendo? Vamos a orar.